Hola, bienvenidos de las vacaciones de Semana Santa. Y bueno, vamos a comenzar con esta reacción que fue lo último que estábamos estudiando anteriormente, en donde es la formación de radicales libres en presencia de la bromosuccinimida. Entonces recuerden que siempre se forma radical libre de alilo, con lo cual las posiciones de alilo son esta que está remarcada en verde y esta que está remarcada en azul. Pero claro, esa sería la posición de alilo, pero recuerden que va a tener su posición de la estructura resonante. En la estructura resonante, así como tenemos que esto es la A mayúscula, son las fracciones típicas del hilo, tendríamos la A minúscula, que es una vez que se forma la estructura resonante. Y en la posición B, la otra posición del hilo, tendríamos la estructura resonante en esta posición. Entonces ahora vamos a ver cuáles serían todos los productos que se pueden dar en esta estructura, que ya al no ser simétrica vamos a tener muchos productos. Primero vamos a tener el ataque en las posiciones A. Entonces, en la posición A tendríamos que el bromo se adiciona en la posición típica del hilo, el 3-bromo 4,4-dimetilciclohexeno. En el otro es que se adiciona en la posición A minúscula, que es la posición resonante de alilo, y entonces tendríamos como producto el 3-bromo 6,6-dimetilciclohexeno. Y en la posición B, cuando se adiciona en esta posición de alilo por debajo, entonces tendríamos la 3-bromo 5,5-dimetilciclohexeno. Y también, una vez que se adiciona en la otra posición resonante, tendríamos la 3-bromo 5,5-dimetilciclohexeno. O sea que los dos productos en esta adición B serían iguales. Siempre hay que considerar que si la molécula no es simétrica, entonces vamos a tener muchísimos productos y hay que considerar todos los productos posibles. Esto generalmente en una reacción química es un problema, ya que nosotros queremos hacer una reacción para sintetizar generalmente un producto específico. Ahora vamos a estudiar la síntesis de los haluros de alquilo a partir de alcoholes. En este, un alcohol se hace reaccionar con un haluro de hidrógeno para darnos una reacción de sustitución en donde se sustituye el grupo OH por el halógeno más agua. La reacción tiene este orden de reactividad. El metilo es menos reactivo que el primario menos que el secundario y el secundario menos que el terciario. O sea que la reacción va muy bien con los reactivos terciarios. Aquí tenemos un ejemplo en donde para el 1-metilciclohexanol, un alcohol terciario, lo hacemos reaccionar con cloruro de hidrógeno gaseoso en éter a 0 grados Celsius, o sea que vean que aún a muy bajas temperaturas, y la reacción nos da la sustitución del grupo OH por el cloro, dándonos como producto el 1-cloro 1-metilciclohexano en un rendimiento del 90% y liberando agua. Para los haluros secundarios, para los alcoholes secundarios o primarios, en este caso vean que este es un alcohol secundario, podemos hacer la reacción de sustitución, pero ya no únicamente con el cloruro de hidrógeno o con el haluro de hidrógeno, sino con el cloruro de tionilo, el SOCl2 en piridina, da buenos resultados para sustituir el OH por un cloro, con un rendimiento del 86%, más liberando dióxido de azufre y cloruro de hidrógeno. Si lo queremos sustituir por un bromo, entonces la reacción se lleva a cabo siempre con un alcohol secundario o primario, aunque los rendimientos son mucho mejores para un secundario, con tribromuro de fósforo en éter a 35 grados Celsius. El resultado va a ser la sustitución del OH por el bromo para darnos el 2-bromobutano con el 86%. En la siguiente parte que vamos a estudiar los mecanismos de reacción mediante los cuales se llevan a cabo se dan estas sustituciones. Ahora vamos a estudiar las reacciones de los haluros de alquilo, los reactivos de Grignard. Los reactivos de Grignard son reactivos muy versátiles que permiten hacer muchas reacciones y se preparan a partir de los haluros de alquilo. Este haluro puede ser un alquilo primario, secundario, terciario, de alquenilo o de arilo. O sea que puede llevar dobles enlaces o grupos aromáticos. Y entonces este haluro de un alquilo, de cualquiera de estos tipos, lo hacemos reaccionar con magnesio en éter o THF, tetrahidrofurano, y el resultado es que se nos forma en donde vean que el enlace es del grupo de alquilo con el magnesio y el halógeno. O sea que en este se sustituye el enlace carbono-halógeno con un enlace carbono-magnesio.
Vean todas las diferencias que vamos a tener. Este tipo de compuestos, enlace carbono-magnesio, se le conoce como un reactivo de Grignard. De una forma más general, es un organometal, ya que lleva un enlace entre el carbono y un metal. Aquí tenemos un ejemplo en donde el yodo metano lo hacemos reaccionar con el magnesio néter y se nota el yoduro de metilmagnesio. Fíjense que aquí en el enlace carbono-hidrógeno, carbono-yodo, el yodo es más electronegativo que el carbono y entonces el yodo queda con una carga parcial negativa y el carbono con una carga parcial positiva. Al llevar una carga parcial positiva nos indica que es deficiente en electrones, que es un electrófilo. Sin embargo, al formar el reactivo de Grignard, el carbono ahora, al estar enlazado con un magnesio, el carbono es ahora más electronegativo y adquiere una mayor densidad electrónica, por lo tanto una carga parcial negativa, y el magnesio una carga parcial positiva, cambiando de ser un electrófilo ahora a ser un nucleófilo relativamente básico. Aquí pueden ver las densidades electrónicas, en donde, en este caso, el carbono queda moderadamente rico en electrones. Esta reacción hay que hacerla totalmente en ausencia de agua, ya que el agua, vean que destruiría el reactivo de Grignard y elimina toda esta parte de magnesio-bromo para darnos un alcano. Entonces del 1-bromo hexano lo hacemos reaccionar con magnesio néter para formar el bromuro de 1-exil magnesio, pero si hay algo de agua, no se va a formar, sino que se convierte en un alcano. Generalmente esta es una reacción que tratamos de evitar. Existen mejores formas para obtener a partir de un haluro de alquilo un alcano. También vamos a estudiar ahora las reacciones de unión organometálica. En este caso, fíjense que el 1-bromo-butano, si lo hacemos reaccionar con 2 equivalentes de litio en pentano, se nos forma el 2-butilitio más bromuro de litio. Estos se conocen como compuestos de organolitio, son todavía más reactivos que los reactivos de Grignard. Se requiere una preparación para poder manejar este tipo de compuestos, ya que generalmente al solo estar en contacto con el aire, agarran fuego. Entonces, de nuevo hacemos ese cambio en donde tenemos un carbono electrófilo, pasa a ser un carbono nucleófilo, un carbono rico en electrones con una carga parcial negativa. Vean aquí la densidad electrónica que se nota un poco más roja, indicando que este carbono está rico en electrones. Aquí tenemos, los compuestos de organolitio son como sustitutos de los reactivos de Grignard, pero también podemos a partir de ellos formar lo que se conoce como un reactivo de Gilman. El organolitio, en este caso el metilitio, lo hacemos reaccionar con yoduro de cobre en éter y el resultado va a ser un compuesto dimetilcobre de litio. Entonces fíjense que aquí la cadena de carbonos queda enlazada, 2 de estas cadenas de carbono quedan enlazadas al cobre que lleva una carga negativa y el litio que sirve como contraión más yoduro de litio. Este tipo de compuestos CH3-Cu-Li son los conocidos como reactivos de Gilman. Estos reactivos de Gilman, el dimetilcobre de litio, pueden hacerse reaccionar con un yodo decano o con un haluro de alquilo en éter a 0 grados y el resultado es que hacemos crecer la cadena en la cantidad de carbonos que lleve esta ramificación. Entonces aquí teníamos 10 carbonos, como aquí lo estamos reaccionando con un dimetilo, se nos forma un decano con un rendimiento del 90%. Además se libera yoduro de litio y metilcobre. Entonces estas reacciones de unión organometálica permiten hacer crecer la estructura. Se pueden hacer reaccionar con cualquier tipo de compuestos, ya sean, por ejemplo, este es un yoduro de vinilo, un yoduro enlazado a un doble carbono, se puede reaccionar con un reactivo de Gilman y el resultado es que crece en esta cantidad de carbonos. Pasaríamos del trans 1 yodo 1 noneno al trans 5 trideceno. Entonces crece en los 4 carbonos que lleva aquí la cadena de carbonos del reactivo de Gilman. Además, se nos liberaría butilcobre, N-butilcobre y yoduro de litio. También podemos hacer reaccionar los
haluro de arilo, o sea, este es un benceno que lo vamos a estudiar hasta en la clase de orgánica 2. Un yoduro de benceno, el yodo benceno, se hace reaccionar con el reactivo de Gilman y entonces se sustituye el yodo por la cadena que lleve el reactivo de Gilman, pasando del yodo benceno al tolueno, que es el nombre que tiene esta estructura, más metilcobre y yoduro de litio. En el mecanismo de reacción, lo que sucede es que el haluro de alquilo reacciona con el dialquilcobre, generando un compuesto de cobre con los tres grupos de alquilo, los dos que llevaba inicialmente y el haluro de alquilo proveniente del haluro del haluro de alquilo. Finalmente, este cobre pierde uno de sus grupos R', sale como QR', que es este grupo que sale, y los dos grupos de alquilo se enlazan. También la reacción se puede llevar a cabo con un haluro de vinilo y el cloruro de tributilestaño. Entonces, para el caso de la parabromo acetofenona, un haluro de alquilo, lo hacemos reaccionar con el cloruro de tributilestaño en presencia de una cantidad catalítica de tetrafenilpaladio, cloruro de litio, una mezcla, este es el grupo fenilo, tetrafenilpaladio, y entonces lo que sucede es que se sustituye el bromo por la cadena que lleve el cloruro de tributilestaño. Entonces en este caso llevaba un grupo vinilo que pasa a enlazarse a la estructura para darnos la paravinil acetofenona. Vean que hoy les envío esta parte que es un avance de los haluros de alquilo. Para mañana vamos a tener una videollamada a las 7:15. Ahí les voy a enviar el enlace de la videollamada para discutir acerca del examen, alguna duda que tengan o cualquier pregunta. Y el examen, tal como lo eligieron, queda para el miércoles de 3 a 5 y media. Entonces, esa sería la hora del examen, de 3 a 5 y media. Y continuaríamos ya con el contenido de la clase hasta el jueves. Así que prepárense mucho y tengan preguntas para la videollamada.